Hoy en Adoración Backstage caí en una tentación que no parecía una tentación, parte 2. Traté de condensar toda la información que tenía en este otro mensaje, pero resulta que vamos a necesitar una tercera parte, así que no te lo puedes perder. Por lo general, cuando escuchamos la palabra tentación, vienen a nuestra mente tentaciones de índole sexual, porque además de ser las más evidentes, suelen ser de las más fuertes de vencer. Sin embargo, hay otras tentaciones que pueden ser más recurrentes y aún más difíciles de vencer porque son más difíciles de identificar. Obviamente, en la Biblia hay muchas instancias en las que Jesús fue tentado. De hecho, si no has escuchado el mensaje anterior, yo te pido que vayas a él, ¿verdad? Pero quiero mencionar algunas de esas que no se ven y no dice, bueno, Jesús fue tentado en esto, pero que sí, en las que sí Jesús fue probado. Y la primera de estas pruebas o tentaciones que quiero mencionar es que Jesús fue tentado a manejarse conforme a su lealtad familiar, sus lealtades familiares. Y quiero resaltar 3 ocasiones en las que podemos ver esto en la vida de Jesús. La primera se registra en Lucas capítulo 2, donde a sus 12 años parece como que Jesús se le perdió a María y a José. Y resulta que luego de 2 días lo encuentran discutiendo y argumentando con los escribas en el templo. Vaya susto que pasaron. No sé cuántas de ustedes han pasado ese susto, pero es tremendo susto. Ahora, esto que sucede en la vida de Jesús no lo podemos tomar como un ejemplo de que, wow, a los 12 años nuestros hijos pueden hacer lo que quieran y se van. No. Hay que tomar en consideración varias cosas. Y una de ellas es que en la cultura hebrea, se suele entender que un muchacho es un hombre ya a los 12 años. O sea, por eso es que no es extraño que María y José no estuvieran tan encima de Jesús en esa caravana en la que ellos iban cuando Jesús se les pierde. O sea, no es, uno podría decir, wow, pero fíjate, lo descuidaron. No, porque es que a los 12 años, a esa edad, ya se entiende que es un hombre, el muchachito es un hombre, ¿ok? María obviamente se asusta. No solamente porque es su hijo, sino porque fue Dios quien le dio a ese hijo como encargo, ¿verdad? Como toda buena madre, como todo buen padre, se asusta y va y lo regaña. Le dice, Jesús, espérate, ¿dónde tú estabas? ¿Qué susto nos hiciste pasar? Y él, sin alzarle la voz, pero muy firmemente le contesta a María, no sabes que en los negocios de mi padre me es conveniente estar. Y con esto Jesús no le está faltando al respeto a María, sino que está presentando una afirmación y un límite, ¿verdad?, en cuanto a su fe y su propósito. Y curiosamente me puse a investigar un poquito más acerca de esta edad de los 12 años y encontré que según las etapas del proceso de individuación de Carl Jung, que es uno de los padres de la psicología, él dice que es como a esta edad de los 12 y 13 años en donde ocurre lo que la concientización de que yo sé que yo vengo de mamá y de papá, pero yo tengo conciencia y tengo criterio propio, ¿ok? Comúnmente se le llama a esta etapa como la etapa de rebeldía, pero no necesariamente porque nuestros hijos se vayan a rebelar y van a hacer cosas malas, sino porque se rebelan en contra de una dependencia ciega. O sea, no es solamente que papá y mamá me lo dicen, es que yo puedo pensar y puedo analizar lo que me están diciendo y entender por qué me están pidiendo hacer lo que me piden hacer. O sea, tengo criterio. Por eso creo que la iglesia evangélica, ¿verdad?, ha optado por comenzar a bautizar desde los 12 años. Y quizás no lo saben, que no conocen este aspecto en la psicología, ¿verdad? Pero curiosamente va acorde con esto, con lo que es el desarrollo natural del ser humano, que es donde a los 12 años ya la persona se concibe como un ente aparte de mamá y de papá. Aquí Jesús, ¿verdad?, establece esto. No es porque él está siguiendo la psicología, sino porque es parte de su desarrollo natural, aún bajo el cuidado y la honra de sus padres terrenales, porque Jesús siguió bajo la autoridad de sus padres. No es que él se fue por ahí y se puso a hacer lo que él quería. No, él fue fiel y se sujetó a su autoridad, pero haciendo claro, ok, yo sé que ustedes son mis padres, yo sé que ustedes son responsables de cuidarme, pero mi fe y mi propósito es mi propósito. Tienen que recordar eso. Okay, no solamente voy a vivir por la fe de ustedes o por el propósito de ustedes, sino que yo tengo un propósito claro y una misión clara. Otra ocasión en la que la lealtad familiar de Jesús pudo haberse interpuesto entre su propósito y misión la describe Juan en el capítulo 7. Aquí los hermanos de Jesús
le insistían para que él fuese a predicar a Judea. Y cualquiera podría decir, wow, los hermanos de Jesús creían en él, wow, mira, querían impulsarlo ministerialmente. Sin embargo, era todo lo contrario, amados hermanos, porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Así que cuando ellos le incitan a que Jesús se vaya a predicar a Judea, Jesús se resiste. Y si no sabemos, ¿verdad? Y si solamente lo escuchamos como que, wow, Jesús se resistió al consejo de sus hermanos y a la ayudita que los hermanos le querían dar, podríamos considerar a Jesús aún como el rebelde de la casa. Pero Jesús aquí estaba afirmándole a sus hermanos, yo sé que ustedes son mis hermanos, quizás esto hasta parece una buena idea, pero yo me muevo según las instrucciones y el propósito y el tiempo de mi Padre que está en los cielos. O sea, ustedes son mis hermanos. Quizás hasta tengan buenas intenciones, porque quizás no siempre es que la persona que nos quiere impulsar tiene malas intenciones, pero tenemos que tener el cuidado de estar claros de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Así que, lamentablemente en esta situación, los hermanos no querían catapultar a Jesús y no querían impulsar a Jesús, era todo lo contrario. Ellos querían enviarlo a Judea porque sabían que en Judea no querían a Jesús y lo querían linchar. Entonces ellos, vete para allá y habla ya a Jesús. Imagínense, amados hermanos, qué fuerte, ¿verdad? Y como dije, no es que la intención de toda persona es esa, pero aún con buenas intenciones, si no buscamos el rostro del Señor y el propósito de Dios, esa buena idea y buena intención podría convertirse en nuestra ruina. Ayer mi esposo llegó y me contó el testimonio de este hombre que ha terminado como un deambulante por las calles de aquí de Atlanta. Mi esposo estaba conversando con un amigo y ellos tienen a varios jóvenes allí que están ministrando en las calles de Atlanta. Y ellos vieron a este hombre muy elocuente, muy bien hablado y muy inteligente y le preguntaron, oye, ¿qué tú hacías antes de estar aquí? Bueno, yo soy ingeniero, me ofrecieron una posición acá. Lamentablemente estoy en esta posición porque no seguí las instrucciones de Dios. O sea, a él parece que le ofrecieron una buena posición acá en Atlanta y a lo mejor muchas personas a su lado lo incitaron, vete para allá, que eso es lo más que te conviene. Él es extranjero, vete para allá, que eso es lo mejor que te puede pasar. Y él dice que él sabía en su corazón que esa no era la voluntad de Dios, pero él lo hizo. ¿Por qué? Por su lealtad familiar. Porque hay personas que le incitaron a hacerlo y él lo hizo. Parecía una buena idea, parecía catapultarlo profesionalmente y sin embargo lo perdió todo. Como hemos hablado antes, la familiaridad pudo haber sido un factor para la incredulidad y la actitud de los hermanos hacia Jesús, pero también pudo haber sido que ellos mismos estaban siendo perjudicados a causa del mensaje de Jesús. La Biblia no lo establece, no lo dice, pero podemos inferir que por esta actitud quizás ellos estaban perdiendo, como dice, perdiendo ground, perdiendo terreno en ese lugar porque los estaban identificando como hermanos de Jesús. Quizás alguno de ellos perdió negocios, el trabajo, un compromiso para casarse con alguien, ¿no? Porque ahora el papá de la novia sabe que soy hermano de Jesús y ahora no quiere que me case con ella. Miren, no lo dice la Biblia, pero pudo acontecer. Así que esto pudo haber sido una de las razones por la cual sucede otra cosa en la vida de Jesús en relación a María y los hermanos de Jesús. Hay un momento determinado, y esto está relatado en Mateo capítulo 12, donde Jesús está predicando en este lugar, en esta casa, y llegan María y sus hermanos. Pero curiosamente, el autor se detiene para destacar que María y sus hermanos se quedaron esperando a Jesús afuera. Ellos no entraron. Y creo que esto lo he compartido en varias ocasiones antes porque me parece, es una de las veces que me parece muy fuerte la respuesta de Jesús. Ellos no entran, ellos se quedan afuera. Como sabemos, si alguien hubiese visto a la mamá de Jesús y a los hermanos, les hubiesen dado espacio, no importa cuán lleno estuviese el lugar, ellos le hubiesen dicho, vente para acá, entra, y le hubiesen hecho espacio. Sin embargo, ellos decidieron esperarlo afuera. Y cuando le informan a Jesús que su mamá y sus hermanos están allí, miren lo que contesta Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, ellos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Si leemos esto así a simple vista y no entendemos el trasfondo, parecería un Jesús hostil y hasta irrespetuoso. ¿Cómo vas a hablar así de tu mamá, verdad? Pero Jesús conoce todas las cosas y sobre todo sabía que María no venía sola. Como hemos dicho, los hermanos de Jesús no querían a Jesús, muchos de sus hermanos no creían en él y ya habían intentado detener su mensaje. Así que cuando la Biblia dice y el autor especifica que ellos se quedaron afuera, ese detalle debe llamarnos la atención. Yo no sé si a usted le ha pasado que quizás usted se ha quedado hablando después del culto en la iglesia y tiene a su esposo llamándolo, no, te estoy esperando afuera, porque si entro te vas a quedar ahí todo el día, ¿verdad? Pues esto es lo que implica, es lo mismo, ahora con otra intención y por otra razón. No siempre que yo espere a mis hijas afuera de la iglesia es con mala intención, es que tenemos hambre y tenemos que comer. Pero en esta ocasión especifica que vienen María y quienes y sus hermanos, que ya habían intentado detener el mensaje de Jesús. Y cuando ellos lo esperan afuera, lo que le están diciendo es, acaba Jesús, termina, deja de predicar y ven con nosotros. Ya Jesús, el mensaje de Jesús había ocasionado problemas y ellos al esperarlo afuera, lo que le estaban diciendo era, acaba, avanza, cierra, vámonos. ¿Ok? Esa era la presión que le estaban dando a Jesús y por ende Jesús tiene que responder como responde. Así que esta determinación de Jesús nos muestra muchas cosas. En primer lugar, a tomar responsabilidad por sus decisiones delante de Dios sobre las expectativas y las lealtades familiares. Y voy a recalcar esto, no es que Jesús fuese irresponsable con su familia, no es que Jesús no pudiera escuchar el consejo de sus hermanos. De hecho, si se fijan, antes de morir, Jesús fue muy diligente en dejar a su mamá bien cuidada. Aquí tampoco Jesús nos está enseñando a menospreciar a nuestra familia y a dejar a la familia por el ministerio, no es eso. Jesús estuvo hasta sus 30 años siendo formado y sirviendo a su familia. Pero ahora él sabía que ahora le tocaba. Ahora me toca enfrentar cuál es mi misión y mi propósito. Y yo amo a mi familia, yo amo a mi mamá, yo amo a mis hermanos, pero Dios me está llamando a hacer esto y yo no puedo desobedecer a Dios por mi amor a mi familia. Y esto es una línea que todos tenemos que trazar en algún momento de nuestras vidas, ¿ok? Jesús en una ocasión lo dijo de la siguiente manera. Él dijo, el que no aborrece padre, madre, hijos, esposa, hermanos por causa de mí, no es digno de mí. Y aquí, otra vez, Él no está mandando a que tú los aborrezcas para seguirlos, sino a saber cuál es el lugar de ellos y cuál es el lugar del señorío de Jesucristo en tu vida. Jesús y tu obediencia a Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Yo, por ejemplo, he conocido esta situación de la lealtad familiar aún en el aspecto ministerial que parecía ser no nocivo ni dañino. Pero yo he conocido, por ejemplo, hijos de pastores que no tienen llamado pastoral, que por más que oran no tienen eso en su corazón, pero por la presión aún de la iglesia y a un familiar y por esa lealtad a su familia, bueno, pues aceptan dirigir una iglesia y muchas veces las cosas salen terriblemente mal, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque quizás no era su llamado, ¿ok? Uno tiene que estar claro en cuál es el llamado, porque aún las cosas que tú quieres hacer en bien y en buena lid y en buena voluntad, no necesariamente es el propósito de Dios. Hay otros que por el contrario, ya tienen más de 30 años y siguen con papá y con mamá y no hacen nada y no se responsabilizan por nada, ¿ok? Y entonces confunden esa atadura y esa parálisis con honra. Pero eso no es honrar, ¿ok? Como hemos hablado antes, honrar a papá y a mamá no puede ser igual a idolatrar a papá y a mamá. Amar a mis hijos tampoco puede ser igual a idolatrar a mis hijos. Y de hecho, esa es otra de las pruebas que Jesús tuvo que vencer. Miren lo que dice Lucas capítulo 11 del 21 al 28. Mientras Jesús hablaba, una mujer de entre la multitud gritó, «Dichosa la mujer que te dio a luz y que te amamantó». Jesús contestó, «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Jesús fue tentado a rendir el crédito que solo pertenece a Dios a María. Y yo sé que esto puede sonar muy fuerte, amados hermanos, pero es una realidad bíblica. Fíjense que bíblicamente María era dichosa. De hecho, el ángel cuando le da el anuncio de que ella ha concebido del Espíritu Santo, le dice, bienaventurada eres, dichosa eres entre todas las mujeres. Y estoy segura
de que la intención de Jesús aquí no es negar que María era dichosa, era que no se desenfocara la atención que correspondía a su mensaje y a él hacia otra cosa, ¿ok? Aquí la intención de esta persona de gritar esto, y él la cachó rápido, era desviar la atención y la gloria que pertenecía a Jesucristo hacia el parentesco que él tenía. Y es bien, y esto tenemos que tener mucho cuidado. En lugar de eso, Jesucristo manifiesta que todo aquel que obedece y ama la palabra de Dios es igualmente dichoso. Que no es el parentesco con Jesús lo que hace a alguien dichoso. Fíjense que algunos hermanos de Jesús no creyeron en él. Aquí esto no es cuestión del parentesco. Esto no es cuestión de una posición ministerial. Esto no es lo que te hace dichoso aquí. No es que seas hijo, hija, hermana o esposa del pastor. Lo que te hace dichoso aquí no es que tú tengas el gran título profesional ni un estatus financiero más que los demás. Dichoso es y será todo aquel que ha creído y ha conocido a Jesucristo. ¿Por qué María es dichosa? Porque creyó al anuncio que se le hizo desde el principio. Porque creyó que Jesús en efecto era el Hijo de Dios. ¿Por qué José era dichoso? No porque era el padre de Jesús, sino porque creyó al mensaje que se le dio desde el principio. Aleluya. Como les dije, el tiempo no me da, pero yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage, donde seguimos con la parte 3 de este mensaje que hemos titulado Caí en una tentación que no parecía una tentación. Adoración Backstage.